Hello, bozos. Benjamin, oh, come here, give me a hug. Oh, it's so good to see you. El mundo de las máquinas. Dicho así, parece el título de una película de ciencia ficción, pero en realidad es el mundo que viene, por no decir que ya estamos en él. Las máquinas son parte de nuestro día a día. Algunas las identificamos sobre la marcha, otras pasan desapercibidas, pero si nos fijamos bien, ahí están, en todas partes. Incluso las llevamos con nosotros, o confiamos en ellas para realizar funciones cotidianas, desde sacar dinero a comunicarnos con nuestros seres queridos. Incluso tenemos electrodomésticos inteligentes. Son un recurso muy útil que nos ha facilitado la vida, eso es innegable, pero ¿es la inteligencia artificial la respuesta a nuestras plegarias? ¿O es un regalo envenenado con el que debemos tener cuidado? Hoy reflexionaremos sobre si las máquinas tienen alma y, más importante, si podrían llegar a pensar por sí mismas. Es hora de conversar, hora de adentrarnos en el mundo que viene. Los seres humanos tememos aquello que no somos capaces de entender. Y seamos sinceros, mucho de lo que sabemos de la inteligencia artificial lo hemos aprendido a través de las películas de ciencia ficción que suelen presentar escenarios apocalípticos. Por eso nos alarmamos ante lo que consideramos la parte negativa del asunto, como que, según un reciente estudio, en la próxima década el 52% de los trabajos en España se automatizarán total o parcialmente. Claro, eso es un problema de fondo que tenemos para los próximos 15-20 años, ¿no? Que posiblemente la mitad de los empleos actuales habrán desaparecido en 15 años, porque se habrán sustituido por trabajos que en realidad hacen las máquinas y unos pocos seres humanos harían de supervisión, ¿no? Me refiero, imagínate el mundo de dentro de 15 o 20 años. No hay conductores de guagua, ni de metro, ni de tren, ni transportistas de camioneros que puedan hacer huelgas, porque los coches se conducirán de forma automática con algoritmos. En esto todavía no estamos en la fase final, pero ya hay avances. Hasta tal punto que dentro de 20 años va a considerarse imprudente dejar a un ser humano que conduzca un coche, porque, hombre, es que somos imprevisibles, podemos haber bebido, podemos tener un despiste, mientras que las máquinas con suficientes sensores, pues no, ¿no? Y si a ti te gusta conducir, tendrás que pagar para ir a un circuito tipo del Jarama para tú conducir, ¿no? Entonces, todos esos transportistas habrán desaparecido, pero también los contables, no habrá contables, no habrá administrativos. Todo este flujo de información de registros administrativos se hará de forma automática y unos pocos seres humanos supervisarán el proceso. Y lo mismo, te pones a mirar uno y otro, y hasta la mitad de los empleos actuales no existirán. Y en cambio, habrá otros trabajos que ahora ni siquiera podemos imaginar, no solo para crear y reponer y mantener y programar las máquinas y los robots, sino otros muchos trabajos. Lo que el ser humano no puede ser sustituido por las máquinas, en principio, debería ser en la empatía, o sea, en el trato con otro ser humano y sentir una relación de confianza, etcétera. Entonces, todos los trabajos que tengan que ver con esto difícilmente serán sustituibles por máquinas. La paradoja de Moravec lo explica perfectamente. Las máquinas nos superan en campos complejos, pero no son capaces de copiar nuestras habilidades ordinarias. Dicho de otro modo, un robot podría fácilmente solucionar problemas abstractos, pero le costaría muchísimo aprender a atarse los zapatos. La pregunta es, ¿llegará el día en el que serán capaces de copiar el funcionamiento del cerebro humano? ¿Cómo vamos científicamente hablando a la hora de emular el cerebro? Bueno, se están dando pasos muy importantes, sobre todo
en estos momentos que la tecnología ayuda. Por un lado, estudiamos cómo funciona el cerebro, cómo está estructurado, y de ahí sacamos ciertas ideas que las vamos acompasando en sistemas de computación. Lo que intentamos ahora es buscar, por un lado, sistemas que nosotros podamos incorporar una de las habilidades fundamentales del cerebro, que es el aprendizaje. También estamos en el momento en el que podemos incorporar en silicio pues tejido neuronal. Y entonces empieza como una comunicación entre lo que es lo artificial y lo natural. Es que justamente esa comunicación es muy interesante y nos puede ayudar bastante, porque parece que está por un lado lo biológico, lo que somos nosotros, y por otro la creación de máquinas, y nos obsesionamos con si tendremos máquinas que sean tan inteligentes como nosotros. Pero si pensamos, pues, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas y lo que podría significar el que fabricásemos neuronas o fabricásemos algo que estimulasen la pérdida de nuestras neuronas, estaríamos llegando a algo que de verdad sería todo un logro científico más allá del tecnológico, ¿no? Pues sí, porque desde mi perspectiva, por lo menos, lo más importante es justamente esa visión que acabas de mostrar. No es tan importante el resolver un problema tecnológico, que al fin y al cabo, como dices tú, ahora no es que estén muy separados, pero nosotros tenemos, hablando de inteligencia artificial, nosotros podemos encontrarnos con la inteligencia artificial clásica, si queremos llamarla así, donde algunas ideas o algunos sabores del aspecto de cerebro, pues evidentemente estaba rondando. Pero la mayor focalización era: yo hago un sistema, un modelo, una máquina que me resuelva un problema. Es algo más ingenieril. Estamos, y ahora hay un resurgimiento altísimo, porque se ha visto que la resolución de problemas también ha sido pues magnificada con este tipo de computación, mirando más hacia el cerebro. Sin lugar a dudas, si nosotros somos capaces de incorporar en un sistema computacional algo mínimamente semejante a lo que nosotros tenemos en nuestro sistema biológico, no cabe la menor duda que el resultado va a ser espectacular. En esa carrera por el conocimiento y por el logro, ¿no?, de llegar a ese objetivo final, ¿existen barreras éticas infranqueables? Hombre, hay una cosa, vamos a ver, no se puede ser invasivo. Barreras, nosotros no podemos, ¿por qué no se conoce el cerebro, entre otras cosas, tan profundamente? Porque yo no puedo ir ahí y decir, espérate, ven para acá que te voy a poner un electrodo. No, pues primero se le pone un electrodo a la rata. De hecho, en el proyecto BRAIN, que es uno de los modelos que decíamos antes realistas, se están construyendo modelos de cerebro. ¿De qué se ha empezado? Pues primero, un trozo de corteza de rata, un trozo de corteza de gato. Y esos son los aspectos en los que se está modelando. Éticamente, claro, nosotros no podemos ser invasivos en cerebro, y creo que desde otra óptica no tenemos por qué temer que haya algún problema ético. No nos vamos a poner en esos pensamientos de ciencia ficción de que si el sistema es capaz de aprender, pues ya me encargaré yo de que aprenda lo que a mí me interesa que aprenda para... Sí. No es ese. Intuyo que no todo el mundo estaría de acuerdo, porque la tecnología puede ser muy útil, pero quienes la manejan no siempre tienen la mejor de las intenciones. Actualmente el 16% de los delitos que se cometen en España tienen que ver con la ciberdelincuencia. En 2020, el año del confinamiento, se registraron casi 300.000 hechos delictivos relacionados con las tecnologías. Hola, Pino. Hola, Sergio, ¿qué tal? Antes de que esta entrevista salga por la televisión canaria, la estamos grabando, tú en tu ordenador, yo en el mío. ¿Estamos seguros? No sé, si me preguntas ahora mismo por el COVID, que es precisamente la razón por la que estamos tú ahí y yo aquí. En ese sentido no tengo ni idea, pero en el mundo digital 100% no estamos seguros, no.
En el mundo digital tenemos todavía bastante trabajo quienes nos dedicamos a la ciberseguridad. En el mundo en el que vivimos, que es un mundo muy digital, corremos peligro todas las personas y todas las entidades. O sea, de hecho, a raíz de la enfermedad, de la pandemia que hemos estado viviendo estos casi 2 años, lo que hemos estado viviendo es una digitalización masiva, ¿no? Una conexión continua, ¿no? de toda la población para hacer todo. O sea, antes a lo mejor utilizábamos Internet para algunas cosas, pero ahora lo utilizamos para todo, para trabajar, para estudiar, para hacer la compra, gestiones de todo tipo. Y cada vez que conectamos a Internet, pues estamos corriendo peligro. Y el caldo de cultivo que se ha generado por estar todos conectados todo el rato, pues es perfecto para la ciberdelincuencia, porque cuando hablamos de que corremos peligro es porque realmente hay la otra parte, ¿no? Está la parte de los ciberdelincuentes que están intentando atacarnos, ¿no? Y la ciberdelincuencia ya, antes a lo mejor pensábamos que solo se iban a preocupar de atacar a los bancos, pero ya se ha demostrado que a la ciberdelincuencia le gustamos todos, o sea, no solo los bancos, sino, por ejemplo, el año pasado recuerdo lo llamativos que fueron la cantidad de ataques que hubo contra hospitales, ¿no? Que eran además, nos resultaba, era un shock, ¿no? Ver que estaban los hospitales siendo atacados, ¿no? con ransomware. Y así una detrás de otra. Este año hemos tenido ataques de varios tipos, ¿no? A entidades muy importantes y relevantes aquí en España. Y nosotros a nivel personal lo que estamos viendo es que como estamos todo el día conectados, pues estamos dejando un rastro digital que pues el día que nos arrepintamos de todos esos datos que estamos dejando en Internet, ¿no? Sobre nosotros, pues no va a haber más atrás. Todos esos datos están ahí, pueden utilizarse también en contra nuestra, ¿no? De hecho, estamos en una doble actitud ante la vida, según quien sea. Está el fenómeno del sí a todo. Yo creo que ahí caemos casi todos, ¿no? Que pocos habrán leído los grandes contratos que nos salen antes de comprar una aplicación. Decimos, sí, estoy de acuerdo con todo y a saber con qué estamos poniéndonos de acuerdo. Pero luego está el otro lado, ¿no? La gente que tiene miedo a comprar en Internet porque dice, es que no quiero hacer esa compra porque me van a robar, ¿no? Bueno, hoy yo creo que del segundo grupo cada vez hay menos, porque es muy difícil mantenerse, bueno, es tan difícil que yo creo que casi que diría que es imposible mantenernos apartados de la tecnología y apartados de Internet, ¿no? Toda nuestra vida, y como dije, en la pandemia lo hemos vivido con mayor intensidad, ¿no? No podemos, y bueno, de hecho hay que decir también por el lado positivo, gracias a la tecnología, gracias a Internet, gracias al despliegue que existía antes de que llegara la pandemia, hemos sobrevivido de estos 2 años, porque si no, no habríamos sobrevivido. Entonces, yo creo que alejarnos de la tecnología ya no es una opción. O sea, a lo mejor queda alguna persona suelta por ahí que dice, no, yo ya no me... De hecho, yo fui una de esas personas que se resistió a entrar en Facebook. Y me resistí todo lo que pude hasta que ya no pude resistirme más, ¿no? Porque no tenía esa necesidad, ¿no? De estar en redes sociales y demás, ¿no? Y en redes sociales, de hecho, yo creo que todavía podrías optar por no estar en redes sociales. Pero con los medios digitales, con las tecnologías, con el móvil, con el uso de Internet, yo creo que ya no hay opción. Tenemos que estar ahí porque si no es que casi que no existimos. Queramos o no, la inteligencia artificial está presente en nuestro día a día. Al usar el GPS, la función de autocompletar en Google, cuando miramos las noticias en nuestras redes sociales, los ejemplos son casi infinitos. Donde también hay una inmensa capacidad de aplicaciones es en el ámbito sanitario. El campo de la salud tiene muchísimas aplicaciones, desde el nivel más básico, que sería, pues, digamos, tener sensores que comunican la información médica a tu médico. Este reloj me toma el pulso continuamente, entonces yo podría tenerlo conectado a mi médico eventualmente, ¿no? Pero eso es lo más básico. En diagnóstico, el avance de los últimos años ha sido impresionante de la inteligencia artificial, que diagnostica mejor que los mejores médicos.
lesiones cutáneas, por ejemplo, para discriminar entre melanoma y una lesión benigna de piel, o incluso la neumonía debida o no debida al COVID, pues los algoritmos de inteligencia artificial diagnostican con un acierto del 97%. Entonces, en diagnóstico va muy bien, pero en muchísimos otros terrenos. Por ejemplo, la inteligencia artificial en detectar eventos adversos de medicamentos que son infrecuentes. La verdad es que la inteligencia artificial ha irrumpido en la sanidad de una forma asombrosa en los últimos años y que cada vez está más presente. Reinaldo, ¿eres uno de los guardianes del robot Da Vinci o compañero del robot? ¿Cómo te podrías considerar? Uno de los usuarios, vamos a dejarlo en uno de los usuarios, de los afortunados usuarios. Todavía no lo elevamos a categoría de compañero, aunque está haciendo un curro importante, ¿no? Sí, la verdad es que se podría etiquetar casi como un compañero. La labor difícil, la compleja, nos la ayuda a hacer el robot. ¿Cómo contarías lo que aporta este robot y cómo ha entrado además en el sistema sanitario canario? Bueno, para que te hagas una idea, cirugía viene del griego mano. Entonces las primeras cirugías se hacían con la mano, después creamos instrumentos para trabajar más cómodos con las manos y el gran paso, el gran avance que tuvo recientemente la cirugía fue la capacidad de trabajar sin abrir, sino por la laparoscopia, ¿no? Desde que empezó a desarrollarse la laparoscopia éramos capaces de trabajar en el interior del paciente sin hacer grandes incisiones, pero eso tenía un problema, que trabajábamos con un instrumento fijo que entraba por un agujero en la piel, pero tenía esta limitación de movimiento, solo teníamos movimientos, no teníamos todos los espacios para poder trabajar. ¿Qué supuso la aparición del robot? Pues el que mi mano se trasladara a la punta de la pinza, de tal forma que la pinza que antes solo podía hacer este movimiento o este movimiento, ahora pasaba a ser un movimiento casi más completo que mi propia mano. Y además, no con estos dedos, sino con una pinza. Te traigo aquí una. De hecho, ahí lo tienes. Esa es una de las manos del robot Da Vinci, Exacto. ¿no? Esto viene a ser como mi dedo dentro del paciente. Entonces, ¿qué ha supuesto el Da Vinci para los pacientes? Que al final nosotros lo que nos tienes que mover es qué supone esto para el beneficio del paciente. Si yo trabajo en un medio en el que tengo una visión espectacular, en el que puedo trabajar casi a punta de dedo en el interior del paciente, lo que le voy a dar es mejores resultados funcionales, menor tiempo de estancia en el hospital, menor sangrado, menores complicaciones, en definitiva, mejor calidad de vida y mejores resultados. Las primeras intervenciones entraron por tu área, urología, ¿no? Pero al final, ¿se puede aplicar en todas las áreas o hay alguna que todavía no tenga sentido? Vamos a ver, en general, todo lo que antes tenía desarrollada la cirugía mínimamente invasiva, especialmente la laparoscopia, es potencialmente realizable con el robot, ¿vale? Entonces, urología fue la que lo desarrolló a nivel mundial porque el sitio en el que trabajamos nosotros es como trabajar al final de un embudo, ¿no? Esa parte tan estrecha y demás, pues necesitaba que la técnica evolucionara para que ayudara al cirujano. Entonces, estos técnicos del robot consideraron que una de las especialidades que más se beneficiaba de esto iba a ser urología y especialmente se empezó con la prostatectomía radical, eliminar la próstata del paciente. Entonces esa fue la que se desarrolló y esa fue la primera que se hizo también aquí. Me llama la atención que, bueno, al final, como muchas tecnologías, estamos pendientes de las actualizaciones y esto tiene un poco ese sistema para que la gente se lo aplique a algo que vive en su día a día, un poco como los teléfonos, ¿no? Móviles. Pues va saliendo el nuevo y el nuevo y el nuevo y creo que los nuevos modelos, los del futuro, dan para ilusionarse porque van a proporcionar capacidad de hacer muchas otras cosas, ¿no? Sí, la verdad es que el desarrollo, una vez que esto va acorde con la tecnología, el robot está conectado y tiene sus actualizaciones de forma remota, los técnicos se conectan a él y actualizan el software y van agregando mejoras para evitar errores y mejoras que pueden ayudar al cirujano. Pero sí, como me comentabas, lo que viene es impresionante porque hemos sido capaces de hacer pequeño. Por ejemplo, las cámaras antes necesitaban grandes ópticas,
con filamentos de cristal que llegaban hasta el interior. Ahora somos capaces de poner el chip óptico en la punta de la pinza, por decirlo de alguna forma. Entonces ya no tenemos que poner un cristal, sino que ponemos un cable que es mucho más fino que el cristal. Ese chip, además, que ponemos en la punta es Full HD, 8K, visión tridimensional, y encima permite que rote. O sea, antes teníamos la rigidez del cristal, ahora somos capaces de rotar. Pues el gran avance, por ejemplo, que tiene el siguiente modelo, el que tenemos, es que en vez de usar 4 brazos con 4 agujeritos en el paciente, lo que usa es un único agujero de unos 3-4 centímetros, y a través de ahí entran a modo de culebritas cada uno de los brazos y se abren en el interior del paciente como si fuera una araña, y te permiten trabajar por el ombligo del paciente, por ejemplo. Para que te hagas una idea, yo he pasado de operar al lado del paciente, encima del paciente, a trabajar a unos metros del paciente, y encima con una calidad mucho mejor que la que tenía estando ahí. O sea, los profesionales lo vemos como un gran avance para nosotros, pero sin duda alguna un gran avance para el paciente. O sea, amenaza no. Date cuenta que el robot puede llevar a entender que el robot de forma autónoma hace determinadas cosas. Nuestro robot no hace todavía cosas de forma autónoma. O sea, realmente lo que hace es transmitir nuestros movimientos de los dedos al interior del paciente, y eso lo hace a través de un cable. Te voy a proponer, además por el tipo de ambiente en el que estamos, la Comunidad Canaria, somos 7 islas, 8 islas, plantéate que ese cable, que ahora mismo son 4 metros, si lo pudiéramos estirar y lo pusiéramos en varios kilómetros, cientos de kilómetros, yo podría estar operando desde mi despacho en el hospital Dr. Negrín a un paciente en Lanzarote que tuviera equipado, por ejemplo, solo el equipo de brazos. ¿Eso qué permite? Pues permite hacer más accesibles procedimientos complejos a pacientes que hasta hoy a lo mejor tienen que desplazarse con toda su familia, la incomodidad de estar fuera de su ámbito familiar, en una isla que no es la de ellos, pues podrían ser intervenidos a lo mejor con la misma calidad desde este hospital aquí en la periferia. I'd like a 3-minute egg. Steady on. Wow, Gromit! Oh. Reinaldo ha dicho que el robot Da Vinci no hace cosas de forma autónoma todavía. Esa es la palabra clave. ¿Llegarán a ser autónomas las máquinas? ¿Y qué será lo que les enseñemos? Porque el ser humano, lejos de intentar maximizar la utilidad de las máquinas, parece querer esforzarse en comprobar sus límites. Es lo que explica que se inviertan esfuerzos en hacer que los ordenadores compongan canciones o que escriban novelas. Una de ellas, el día que un ordenador escribe una novela, quedó finalista en un concurso literario en Japón. Hay una parte muy interesante de generación de contenido de texto, desde el mundo de vista de periodistas, por ejemplo, tuyo. Sabes que, no sé si estás al tanto del GTP3, que genera contenido de noticia que da miedito ver lo bien que escribe la máquina cada año y cómo va desarrollando un tema concreto, aparentemente sin alma, pero va a ser complicado entender cuando... es que cada vez es mucho más complicado. Hay algunos modelos matemáticos que están desarrollándose para intentar adivinar cuándo una cara, cuándo una imagen, cuándo un texto ha sido desarrollado por un ordenador, pero cada vez va a ser más complicado. Una máquina puede hacer poesía porque le harán un ser humano maravilloso y extraordinario, con una sensibilidad extraordinaria. Le hará un baremo de X cosas, le meterá unos cuantos temas por un lado, bips o lo que quiera por otro, y entonces empezarán a inventarse fórmulas, 20.000 palabras por segundo, 3 o 4 frases sintácticas extraordinarias, mezcle usted todo aquello y saque usted una poesía. Pero esas poesías serán una poesía artificial, tan artificial como la inteligencia artificial. Yo prefiero que esa inteligencia siga funcionando para quien la quiera, pero por ejemplo para mí prefiero que siga habiendo gente que vaya por la calle y que me diga coño, y yo diga, Dios mío, todo lo que significa lo que está diciendo este chiquillo tan malcriado, o algo por el estilo, que pueda parecerme, si no poesía, literatura pura y dura de andar por las calles. Pero a las máquinas no solo se les está dando un uso artístico, sino también comercial. Nos escuchan, pero no precisamente como lo haría un amigo.
no es que yo te esté escuchando a ti, tú a mí, nos están escuchando a las máquinas a los dos, realmente. Y no solo ahora que quizás es en lo que estamos haciendo, pues es hasta comprensible y te lo puedes esperar, no, es que el hecho de que tú lleves el móvil en el bolsillo implica que estás dejando un rastro de por dónde vas, por ejemplo. O si tienes Alexa o cualquiera de estos, lo que Google, uno de esos dispositivos en tu casa, pues está escuchándote, ¿no? Y bueno, todos los televisores inteligentes, o sea, cada día estamos más rodeados de máquinas y de tecnología que nos está vigilando. En el mejor de los casos nos está vigilando solamente para vendernos algo. En el peor de los casos no pueden estar vigilando para lanzar ciberataques contra nosotros, ¿no? Y captar datos pues de todo tipo que puedan ser utilizados contra nosotros, datos personales que venden, porque los datos se venden al peso en la Deep Web, o datos bancarios, o datos de localización de dónde estás para hacerte saber si tú estás dentro de tu casa o fuera de tu... Bueno, es que con los datos se pueden hacer muchísimas cosas, y no todas son buenas, la verdad. Sí que cabe deducir que a estas alturas ya, vamos a llamarle las máquinas o el Big Data o lo que sea, sabe más de nosotros que muchos allegados familiares directos, ¿no? Pues sí, ciertamente. Con los datos que vamos dejando con nuestras tecnologías, pues se puede hacer que se puede hacer un perfil casi clavado de quiénes somos, qué nos gusta. O sea, es que es posible que con los sistemas de Big Data lleguen a extraer conclusiones sobre cómo eres tú, que ni siquiera tú mismo sabes. O sea, que hasta una misma podría sorprenderte de que se llegue a sacar un perfil que diga, pues ahora que lo dice la máquina tiene razón, ¿no? Me gusta esto y no me había dado cuenta, ¿no? A mí me encantaría, y vuelvo al terreno de los deseos, ya sé que las cosas van por otro lado y que todo lo que se pueda medir, cuantificar en términos económicos es lo que va a primar, pero a mí me encantaría que sirvieran para mejorar. Hay un componente ético en la inteligencia artificial que no podemos dejar de lado. O sea, las máquinas no piensan, no sienten y además no pueden tomar decisiones morales o que tengan un carácter moral. La mirada humana, curiosamente, en esta era de la inteligencia artificial, la mirada humana es más necesaria que nunca. Porque ¿cómo vamos a dejar que las máquinas tomen decisiones sobre si se mata a alguien o se lo deja vivo, o sobre si un coche que no va conducido por un conductor, sino que es independiente, atropella a un gato o decide tirarse contra un muro? Es que eso no lo podemos dejar en manos de las máquinas. Si de verdad regimos nuestro código circulatorio en base a la inteligencia artificial, a la que se le han introducido una serie de códigos de circulación, pero también éticos, me llamaba la atención que la máquina podía decidir fácilmente que ante las posibilidades que se le daban, ante un posible accidente, una de las mejores opciones era que nos chocásemos nosotros ante, pues por ejemplo, si viese que iba a atropellar a un niño, cosa que a lo mejor no pasaría si quien estuviera llevando el volante normalmente la última decisión que tomaría es la de sacrificarse a sí mismo, ¿no? Todos estos sistemas que son autónomos y que tienen la capacidad de, ante una información del entorno, dar una respuesta, tenemos que considerar una cosa, y es que cuando eso sucede, o para que eso suceda, previamente ese sistema ha sido enseñado. Ante estas situaciones, en ese aprendizaje, en esa adaptabilidad que tiene, pues podría encontrar un comportamiento que estuviera a lo mejor algo diferenciado a lo que nosotros pudiéramos hacer, pero nunca con una gran diferencia, porque es que todas las máquinas están diseñadas por humanos. Lo cual no sé si es bueno o es malo, porque luego como humanos pues tenemos nuestros fallos y nuestras cosas, sí. Y es otra de las dudas. Me sigo poniendo un poco distópico. El eterno dilema de la rebelión de las máquinas, creo que no crees mucho en eso, ¿no? Pero si detrás de ello hay un humano, nosotros tenemos una tendencia a enfrentarnos entre nosotros y a buscar cómo cierto poder adquirido nos puede valer para nuestro propio beneficio, que sería preocupante si se las trasladamos a las máquinas, ¿no? Sí, eso es verdad. Desde esa óptica,
Tienes toda la razón, y desde esa óptica puede haber un problema ético profundo. A ver, la bomba atómica, pues sabemos lo que ocurrió, ¿no? No nació con esa intención. Efectivamente. Todos los avances tienen su parte, digamos, complicada, por no decir negativa, ¿no? Complicada. El buen uso, yo soy de las que pienso que el buen uso siempre supera al uso erróneo. Si las cosas son para bien porque nos da felicidad, placer y a las personas que queremos les damos más satisfacciones, pues yo diría que la evolución es maravillosa. Pero si la evolución es para matarnos mejor, con armas destructivas mucho más inteligentes, que nadie lo note, pero que nos vayamos cayendo por el suelo por las calles, entonces esa inteligencia a mí no me interesa. Resulta que si un robot se parece demasiado a un humano, nos produce rechazo. Es lo que se llama el valle inquietante, una inquietud que surge de contemplar nuestra propia mortalidad. Esa que nos muestra que habrá cosas que se parecen a nosotros que nos sobrevivirán, esa que pasa por ver lo prescindibles que podemos llegar a ser. Si no importamos, la existencia deja de importar. La inteligencia artificial es una herramienta, es un avance, es el milagro humano, pero desvela, una vez más, el misterio, ese que es imposible que la ciencia pueda desenterrar. ¿Qué hacemos aquí? ¿Y por qué estamos aquí? Porque por mucho que inventemos cosas, esas cosas jamás podrán contener los errores, la emoción, las incoherencias, la tristeza, los miedos y esperanzas de aquello que somos, porque no sabemos lo que somos. Y esa es la maravilla de este cúmulo de espacio y de tiempo que es la vida.